Entonces, ejemplos de mala contención familiar: abandono, situación de calle, divorcio, muerte, fallecimiento de los padres, que los pacientes vivan en un hogar, o que finalmente los pacientes estén recluidos, ¿no? En centros de rehabilitación, en una cárcel, o viven en un hogar, quizás, ¿no? Todos esos son ejemplos de dificultades en el grupo primario de apoyo, si está en el diagnóstico del CIE 10 del eje 4. Eso será por carencia, ¿no? Por carencia, situar bajo recursos. Todo es por falta de. ¿Creen que exista mala contención por exceso de? Exceso de contención. O sea, que lo tratan de manera diferente. O sea, buena contención familiar, existe la mala contención familiar por carencia de recursos o de la presencia de la persona por cualquier X factor, y por exceso. Sobreprotección. Sobreprotección. O sea, sobreprotección, como que los tratan como si fueran niños, incapaces. Cuando en realidad sí pueden en algunas cosas. O finalmente por culpa, por alguna culpa que puedan tener las personas, pueden sentir la necesidad de sobreproteger a la persona. ¿Ya? Resulta que este caso de este paciente que les menciono, que están acá, que se autolesionó, resulta que está por un delito sexual, pero ¿qué tiene de antecedente? Esta persona sí abusó de unos familiares, su hermana y su hermano, cuando eran más pequeños. Él es el hermano mayor. Está porque no terminó una internación psiquiátrica, ya está saliendo de un alojamiento, saliendo del hospital, una internación que no completó. Quedaron en un alojamiento, la mamá salió a hacer algunas compras, quedó el paciente solo, pero el paciente salió de su habitación, salió a administración, vio una niña de 6 años y se la llevó a su habitación. No se sabe ahí, porque no sé exactamente la imputación que le han hecho, pero ahí había habido algún contacto de tipo sexual o algo que le ha generado una imputación. Está por un supuesto abuso sexual el paciente, ¿no? Lo más fácil es que sí tenga un grado de autoría o sea autor de algún tipo de abuso. El tema es que la mamá, que no lo visitaba con tanta frecuencia en el hospital, sino más bien por eso es que lo dieron de alta al paciente, porque no lo visitaba, no había una atención a su paciente mientras estaba internado. Pero una vez que ya está recluido en una cárcel por causa de este delito, la mamá empieza a ir día por medio, y en cuanto empieza a lesionarse el paciente, y va todos los días la mamá. Y en la entrevista con el paciente dice que hace eso porque está deprimido y no sabía ya más qué hacer, porque no quería estar más ahí, quería estar en su casa. Resulta que esa explicación que da él tiene mucho que ver con la expectativa que le generaba. ¿Quién cree? Su mamá. No es muy común, excepto en mamás que sientan alguna culpa, especialmente en el caso de, realmente cuando están recluidos se siente más el peso, ¿no? O sea, hay mamás, yo conozco una mamá que está siempre en la puerta de la casa, una señora obesa que entra siempre en carretilla, ni en silla de ruedas, está tratando de ver si están con problemas respiratorios, pero todos los días está para verlo a su hijo. Quizás también para generar un tipo de, quizás lástima, no sé, gente que la recibe, entonces un problema para entrar, para salir, para que finalmente le dé libertad seguramente. Pero en el caso de esta mamá, estaba todos los días y sigue yendo todos los días, generando en el hijo una especie de falsa expectativa de que puede salir y que va a salir quizás, y la esperanza de que y le genera además una realidad falsa. El paciente se frustra ante esa posibilidad de poder salir, y además que es psicótico, no solamente va a autolesionarse golpeando la pared, que es lo habitual, ¿no? O marcándose los brazos o las piernas, porque es una forma de autolesión habitual. El paciente es psicótico, se va a autolesionar de una forma más permanente. El paciente se lesionó al punto de que no se dañó los lóbulos, pero los tejidos circundantes se dañaron tanto que al final generaron algún tipo de inflamación y lesión que le va a generar una dificultad, un déficit visual. No sé si permanente o no, no dicen que sí, yo no soy oftalmólogo, no lo he revisado. Ese es el asunto, ¿no? Que no existe solamente mala contención por escasez de contención, sino por exceso también, ¿ya? Por sobreprotección.
Bueno, ¿no? ¿De qué vamos a hablar ahora? Dicen, acaban de comunicar, que mañana va a haber clases normales. Sí. Así que viernes no van a haber clases normales. Por lo menos yo esperen que les confirmen por el grupo de WhatsApp. Preliminarmente, tal cual nos acaban de informar, habría prácticas mañana. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿La pago una luz? Sí. Esta es la clase de psiquiatría que más tiene que ver con el resto de la medicina. ¿Qué enfermedad les parece la más invalidante? Hasta ahora ya han visto cosas en medicina, ya han llevado temas, o sea, materias clínicas. ¿Invalidante dentro de la psiquiatría? No, en medicina general, en cualquier especialidad. ¿Cuál creen que por experiencia personal, porque un familiar tiene eso, porque lo han visto en prácticas, porque lo han visto en sus docentes? ¿Cuál ha sido la patología mental más física, más invalidante? Atrofia muscular. Desde lo subjetivo, Cualquier enfermedad relacionada a lo que... no me digas así, cualquier enfermedad, una enfermedad. Atrofia muscular. ¿Qué? Atrofia muscular. Atrofia muscular. ¿Qué le pasa a ti con atrofia muscular? Se debilitan literalmente todos sus músculos, no tienen fuerza, hay atrofia, no puede usarlo y es un cuerpo literalmente solo de hueso. ¿Tiene alguna enfermedad específica con algún nombre? Diabetes. Es diabetes. Esa es una enfermedad, patología, la ¿Tienes atrofia. alguna idea de algún tipo de nombre de enfermedad que genere esa atrofia? No, viene genético. Ya. Relacionado con lo que dice mi compañera de atrofia muscular, lupus, en algunos casos de lupus sí puede dar una atrofia muscular y literalmente es como si se te secaran las extremidades de la parte inferior. El lupus
el lupus es una enfermedad autoinmune, ¿no ves? Sí. Van a ver cuando lleven reumatología y se va a ver más detalladamente, seguro. La diabetes, dices. ¿Alguna otra? Cáncer. ¿Creen que el cáncer es una enfermedad terrible, digamos? Validante. Depende O sea, en sus etapas finales sí es una enfermedad muy difícil y no tanto para, o sea, tanto como para la persona como para su cuidador. El cáncer. Sí. La diabetes es una enfermedad común, además, ¿no? El cáncer sí, pero mucho más común que el cáncer será la diabetes, una amplia distribución a nivel mundial, ¿no? Que está relacionado a algo más la diabetes, ¿no? Y se le llama síndrome metabólico. ¿A qué se relaciona la diabetes? Con el síndrome. ¿Qué compone el síndrome metabólico? Son los factores cual requiere para poder ejecutar síndrome metabólico, viniendo a la pantalla y de manera también hormonal como refuerzo. Claro, pulsa con obesidad, ¿qué Sí. más? ¿Creen que el SIDA es una enfermedad igual terrible? Valorante. Sí. No es invalidante. emocionalmente. No, pronóstico físico, que tenga un pronóstico de vida que afecte, que disminuya tu Calidad de vida. Sí, Sí. es una enfermedad bastante. O sea, sí, el pronóstico de vida puede disminuir en función a enfermedades que no tienen una cura, no se ha encontrado un antiviral totalmente satisfactorio para erradicar el virus del VIH. Insuficiencia renal. He visto pacientes que están en proceso de diálisis, que son consecuencia de una nefropatía diabética, por ejemplo, que están igual que los pacientes con cáncer en estadios casi terminales, ¿no? Están en programas de diálisis, pero su deterioro es lentamente progresivo, tal cual lo es un paciente con cáncer. Por lo menos es lo que yo más recuerdo entre la rotación. No he rotado oncología, pero he rotado medicina interna, todo lo que es el programa de diálisis y diálisis peritoneal, y los pacientes sufren un deterioro y al grado que en algún momento de las visitas que hacemos, un paciente se iba, otro paciente ya no volvía porque había decesos continuos. Entonces son enfermedades crónicas que llevan lentamente al deterioro físico del paciente y que el pronóstico de vida se reduce notablemente. Igual con el VIH-Sida, que son enfermedades altamente invalidantes. ¿No? ¿Creen que vamos a hablar de todas las enfermedades, pues, de alguna manera te afectan anímicamente? A ver. Ahora, no vamos a hablar de la parte del efecto, porque igual si alguien te asusta, no que te afecte físicamente, pero si alguien te produce un trauma psíquico porque está expuesto a un abuso, tu pareja, digamos, te sometía a un abuso y a violencia física, entonces va a generar un trauma por la exposición a ese medio ambiente traumático, familiar. No estoy hablando de factores medioambientales, jóvenes. Les he dicho en un principio que había una dualidad original, pregunta del primer parcial, que les decía que existen un origen medioambiental, o sea, el entorno familiar, social del paciente, y un origen orgánico de las enfermedades. ¿Sí o no? Les he dicho, ¿no? Que existe eso. Ahora, no nos vamos a referir a eso, al origen medioambiental, social, del entorno social del paciente. Nos vamos a referir estrictamente, cuando hablemos a este tema, cuando hablemos de trastornos orgánicos cerebrales, nos vamos a referir estrictamente a enfermedades físicas que repercutan en la funcionalidad del cerebro y secundariamente provoquen alteraciones psíquicas de la esfera psíquica que sean susceptibles a tratarse desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Entonces, cuando hablemos de trastornos orgánicos cerebrales, olvídense del estrés, la ansiedad,
el cáncer por sí mismo provoca un estado depresivo, pero indirectamente. Ahora imagínense, ¿qué será que provoca un cáncer de piel, por decir, un cáncer de piel o un astrocitoma? ¿Saben en qué tejido se dan los astrocitomas? ¿Qué parte del tejido? ¿Qué tejido? Cerebro. El cerebro. ¿Cuál de los dos será de origen orgánico cerebral? El cáncer de piel, digamos, vamos a decir, que provoque depresión en el paciente, o el astrocitoma que provoca alteraciones cognitivas y psicóticas incluso quizás. ¿Cuál de los dos es un trastorno orgánico cerebral, según lo que les he Astrocitoma. El astrocitoma, ¿ya? Entonces tenemos que tener bien en claro que vamos a hablar, cuando hablemos de este tema, de todas las patologías médicas, de cualquier órgano de nuestro organismo, nuestro cuerpo humano, que tenga que ver con alteraciones neurológicas y que finalmente provoque síntomas psíquicos. Por ejemplo, la malaria provocará algún problema dentro de las parasitosis. La malaria provocará algún trastorno psíquico, psiquiátrico. No. Den un ejemplo de una parasitosis que puede provocar un trastorno psiquiátrico. La neurocisticercosis podrá dar síntomas psiquiátricos, no la malaria ni otras enfermedades parasitarias que tienen su funcionalidad o ejercen su efecto, digamos, parasitario a nivel sanguíneo, a nivel de otros tejidos, ¿no? Los que se alojan a nivel cerebral son los que provocan. A ver, díganme un ejemplo de una enfermedad bacteriana que puede afectar a nivel cerebral, directamente provocando además síntomas psiquiátricos. Existe una enfermedad de transmisión sexual. Sífilis. ¿En qué estadio puede dar afectación a nivel cerebral? Ya, en la sífilis terciaria puede dar el VIH, que pueda dar. Cuando está inmunosuprimido y ya hay otros agentes patológicos que puedan intervenir, sí. Sí, pero directamente algo puede suceder en el paciente con VIH en un estadio terminal, sí. Sucede que en el paciente con VIH puede haber al igual que puede haber no solamente enfermedades infecciosas, que son oportunistas, ¿no? ¿Qué más? Cuando bajan las defensas en el paciente con VIH, ¿qué más aparte de infecciones aparecen? ¿Qué son? ¿Qué le sale? Son estigmas del paciente con vacío, sarcoma. Esos, así como se ve a nivel cutáneo, también aparecen lesiones tumorales a nivel cerebral, provocando desde problemas cognitivos, síntomas neurológicos, hasta síntomas psicóticos o síntomas demenciales, al cuales se le llama comúnmente complejo demencia-SIDA. En el paciente con SIDA hay síntomas demenciales en estadios de demencia. ¿Cómo se puede ver eso? Como que el paciente queda incapacitado, no puede comer, no puede... Podrían haber déficit cognitivo primero con déficit de memoria, una especie de demencia como de cualquier anciano, o síntomas ya conductuales, como quizás desinhibición conductual, comenzando con simple insomnio, o puede haber ya síntomas psicóticos o fenómenos sensoperceptivos tipo alucinosis, incluso puede haber delirios, procesos del pensamiento, en pacientes con VIH-Sida. Lo mismo con la neurocisticercosis. Hay un síntoma, una parte neurológica que puede ser una secuela dependiendo de dónde se aloja el neurocisticercosis, el parásito, puede dar lugar, por ejemplo, a síntomas neurológicos. ¿Qué es ese síntoma? ¿Qué es esa enfermedad que puede dar? Crisis convulsivas, puede dar, ¿no? Crisis tónico-crónicas, dependiendo si es que a nivel cortical se aloja el cisticerco, puede haber síntomas neurológicos o enfermedades tipo epilepsia o
síntomas psiquiátricos. Ahora, hay obviamente también no solamente factores infecciosos, tipo, puede haber micosis también, ¿no? No solo parasitosis y bacterias. Hay otro tipo de lesiones que son más comunes. Por ejemplo, lo que decías, el síndrome metabólico, la hipertensión. ¿Qué podrá causar? Una ACV, una ACV, ya son factores mecánicos que pueden alterar la morfología del cerebro. Pueden haber factores compresivos, dejando secuelas neurológicas, paresias, plegias, apraxias, afasias, un montón de cosas que lo van a ver en neurología, como también síntomas psiquiátricos, confirmando directamente formas similares a la bipolaridad, similares a la esquizofrenia, pero de origen orgánico, como secuencia específica de lesión cerebral de tipo ocupante, o a veces son microinfartos que se dan en pacientes que no son lesiones difusas, también en pacientes hipertensos, ¿ya? Que no siempre es una región que sangra y que provoca una lesión compresiva en el cerebro. ¿Qué otro tipo de lesiones también mecánicas podrá haber? Esos son los síntomas. ¿Qué tipo? Las encefalitis virales, las encefalitis virales, muy bien. El virus de la rabia produce una encefalitis bien atípica que muchos síndromes de encefalitis se pueden presentar como verdaderas crisis maníacas en el paciente. El paciente se muestra maníaco, pero en realidad ya tiene un grado de encefalitis y luego empieza a tener la fotofobia, la hidrofobia, más tiene, ¿no? Entonces eso viene ya después, ya cuando la encefalitis ha avanzado, pero al principio pueden haber síntomas muy psiquiátricos, conductuales, con verdadera manía, agitación psicomotriz, síntomas psicóticos, y lo internan en un hospital psiquiátrico. Y en realidad hay que observar si más bien no hay otros síntomas a nivel físico, rigidez de nuca, síntomas meningios, si no hay fiebre, si no hay otros síntomas de compromiso general que pueden más bien sugerir que hay una encefalitis o una virosis que está haciendo simular un síndrome maníaco o un síndrome psicótico, un debut psicótico en un paciente con esquizofrenia puede parecerse. ¿Qué hacemos para la virosis, para una enfermedad virus de la rabia? ¿Cómo se diagnostica? Aparte de los síntomas, la parte clínica. Primeramente con el agresor que haya atacado también. Ya pues al perro, sí, pero hay antecedente en este caso, el antecedente de la mordedura de un perro, ¿no? Pero si no lo hay, existen otros, por eso hay otro tipo de encefalitis virales, también incluso existen encefalitis asépticas, donde no se puede detectar ningún tipo de agente infeccioso, ni viral, ni micótico. A veces son micóticos que están ahí escondidos, que al final, haciendo anatomía patológica, recién se logran descubrir. A veces no se logra descubrir la agente causal, se llaman encefalitis asépticas. Hay una enfermedad crónica prevalente en Bolivia. No, es prevalente, infecto contagiosa, que se vacuna, que es común en áreas hiperpobladas, enfermedad de la gente de bajos recursos económicos, prevalente en Bolivia más que en otros países de Latinoamérica, incluso en Sudamérica no hay tanto como en Bolivia. Hay un programa específico aquí para tratar eso, que son tratamientos de 6 o 8 meses, con 4 fármacos. ¿De qué estoy hablando? Tuberculosis. La tuberculosis provoca un tipo de problemas cuando es en su modalidad extrapulmonar, provoca enfermedades inflamatorias a nivel meningio, provocando una meningitis tuberculosa. Puede haber síntomas neurológicos con déficit de la conciencia, disminución del nivel de conciencia, como no, cuando hay disminución del nivel de conciencia puede haber síntomas psiquiátricos, como la agitación, desinhibición afectiva, sexual o síntomas psicóticos o un síndrome maníaco que simula. Entonces, ¿cuánto tiempo les he dicho que duran las manías? De 2 semanas. Cuando hablamos de estos trastornos orgánicos, generalmente el tiempo de evolución, el antecedente epidemiológico,
las características tenemos que averiguar, por eso es importante, ustedes hacen medicina y nos interesa que sepan todas esas posibilidades diagnósticas antes de hacer esto. Se debe hacer para el diagnóstico, para descartar que no es solamente psiquiátrico o es de origen orgánico, hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, pedir los laboratorios que se requieran. ¿Qué es lo que pedirían, por ejemplo, en el caso de sospechas de un ACV? ¿Qué? Un estudio de imagen, ¿no? Una tomografía, una resonancia, o en el caso de si sospechan que hay alteraciones motoras o crisis convulsivas, un electroencefalograma, harán serología para ver si no hay alguna virosis o alguna parasitosis, toda la batería desde un hemograma, ¿no? Lo más básico, desde un hemograma, toda la batería de diagnóstica para descartar que no sea de origen orgánico. Entonces, si bien hay una amplia posibilidad, yo les quiero hablar ahora de lo más frecuente. Está bien, hay esas posibilidades que les he dicho. Un feocromocitoma, todas las posibilidades que he dicho. Imagínense un accidente, una neurocirugía, un TEC leve, moderado, grave, o sea, las lesiones traumáticas. Las lesiones traumáticas de origen crónico, por ejemplo, las personas que se exponen a golpes consecutivos, peleadores de MMA, boxeadores, que tienen lesiones de tipo difuso, que se llaman conmoción cerebral, que tienen golpes repetitivos y que pueden generar procesos degenerativos y síntomas, no solo cognitivos, sino también síntomas psiquiátricos, tipo demenciales, ¿no? Entonces de eso es la clase de hoy. Es una amplia. Debemos de organizarnos. Les he hablado de muchas cosas, ¿no? Debemos organizarnos desde distintos puntos de vista para tratar de resumir, que no sea tan difícil la comprensión. Existen entonces, dice, la 10ª clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10 del 92 de la OMS, considera como trastornos mentales orgánicos a un amplio y variado y complejo conjunto de desórdenes psiquiátricos conductuales que se originan en una pérdida o anormalidad de la estructura o función del tejido. No solamente es que el tejido cambie de forma, sino que también funcionen mal los neurotransmisores. A veces el tejido es completamente normal, pero existe una normalidad en la función, ¿no? En la transmisión nerviosa, en la liberación de neurotransmisores, etc. Esta disfunción puede ser calificada como primaria en el caso de enfermedades, lesiones o daños que afectan directamente al cerebro de un modo directo o selectivo, y secundaria cuando otras enfermedades sistémicas determinan un mal funcionamiento cerebral. Por ejemplo, existe la insuficiencia renal de la cual han hablado hace rato. Resulta que por acúmulo de nitritos, productos derivados de la urea, todos esos productos que no se dializan o que el riñón no logra filtrar, eliminar, se acumulan en el torrente sanguíneo, produciendo lo que se llama formas de encefalopatías. Por ejemplo, en el caso de la insuficiencia hepática en pacientes crónicos que están en programas de trasplante hepático, se provoca una encefalopatía hepática, pacientes bebedores crónicos que tienen cirrosis, ya una lesión permanente, que no son más que candidatos a reemplazo de hígado. Se les produce un acúmulo de productos que no metabolizan el hígado y que terminan afectando la funcionalidad del cerebro, dando un síndrome que se llama encefalopatía hepática, que el paciente deteriora cognitivamente, puede provocar una disminución del nivel de conciencia, una fluctuación que se llama delirium. Eso puede provocar. Es una enfermedad sistémica, la que produce la insuficiencia hepática o la insuficiencia renal también. Eso, y primaria y secundaria, y es una forma de organizar, ¿no? Primaria, las que lesionan al cerebro directamente, y las secundarias a nivel sistémico. Ahora, existe otra forma de ver esto, dependiendo si el tiempo de evolución. Hay lesiones de tipo agudo y crónico. La etiología, quiero decir, lo que causa la disfuncionalidad cerebral son de corte agudo y crónico.
Por ejemplo, las agudas, traumatismos, afecciones respiratorias, por ejemplo, las hipoxemias, ¿no? Que pueden causar, por ejemplo, el asma provoca cúmulo de CO2 y afectación del equilibrio ácido-base que determina la función cerebral, ¿no? Haciendo deterioro cognitivo. Trastornos cardiovasculares, la hipertensión, ictus, los ACV que hemos dicho, consumo de sustancias e infecciones. Algunas infecciones como las encefalitis víricas que son más agudas. No hablando de las crónicas, porque hay enfermedades infecciosas también crónicas, que son las que les he dicho, como la neurosífilis, la neurocisticercosis, la tuberculosis meningia, etc. Trastornos cardiovasculares de tipo crónico que producen microinfartos, que de forma consecutiva van deteriorando la funcionalidad y el funcionamiento y la estructura misma del tejido cerebral. Por ejemplo, en la diabetes que va comórbida con obesidad e hipertensión, el síndrome metabólico que causa una mayor posibilidad de microinfartos a nivel cerebral, por disminución del flujo sanguíneo, de la irrigación, etc. Y trastornos degenerativos propios del cerebro, que son de corte crónico, por ejemplo, las atrofias cerebrales producto de las demencias en general. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, donde hay una disminución de la corteza cerebral, hay una disminución hay el acúmulo de ciertas proteínas y enzimas en la enfermedad de PIC, en la enfermedad de Parkinson hay deterioro, son enfermedades degenerativas de los núcleos de la base del cerebro que controlan el sistema extrapiramidal y la tonicidad y también pueden deteriorar la funcionalidad cognitiva del paciente. También de origen congénito son, por ejemplo, los retrasos mentales, la trisomía del par 21, el síndrome de Down y otros tipos de retrasos mentales, parálisis cerebral infantil y demás. Existen síntomas, ¿no?, propios del trastorno como síntomas básicos como alteraciones de conciencia, incapacidad para fijar la atención, o sea, alteraciones de la cognición básica, deterioros de la memoria, del afecto, síntomas accesorios como compensatorios, digamos, que el paciente se muestra aislado, perseverante o empieza a fabular. En pacientes, por ejemplo, con demencia, que empiezan a rellenar los periodos de ausencia de una historia o un recuerdo con la invención inconsciente de otras historias. Quiero tratarme de esto porque quiero hablarles de una cosa es el origen, por un lado la etiología de los trastornos orgánicos cerebrales, ¿saben? Fíjense, miren, una cosa es lo que está escrito aquí, fíjense. A mi izquierda, para ustedes su derecha, está la etiología, les he dicho, ¿no? Virosis, toda una serie de cosas de las que he hablado hasta hoy. El origen de los trastornos orgánicos cerebrales. Aquí al medio está el trastorno orgánico cerebral por sí mismo, ¿no? O sea, la posibilidad de afectación del cerebro o la enfermedad sistémica que va a alterar la funcionalidad del cerebro, dando síntomas psiquiátricos. Y a mi derecha, para ustedes su izquierda, la posibilidad diagnóstica de posibles trastornos psiquiátricos. ¿Qué trastornos psiquiátricos hay producto de estas enfermedades orgánicas? Este espectro de posibilidades diagnósticas parece harto, ¿no? En realidad está reducido solamente a lo más común, joven. Si bien para nosotros los especialistas tenemos que tener en cuenta todo esto, ustedes solo necesitan saber los más comunes. Lo más común en deterioro orgánico de corte agudo es el delirium. Voy a hablar de delirium ahorita y vamos a ampliar. Y lo más común de trastorno psiquiátrico de origen orgánico, o sea, de un trastorno crónico psiquiátrico de origen orgánico, es la demencia. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener una presentación aguda, psiquiátricamente hablando, y una presentación crónica.
mental. Los que van a tener presentación crónica son la demencia. Por ejemplo, el origen puede variar. Ustedes pueden tener una persona que se golpea constantemente la cabeza. Hemos dicho que hay un deporte, el boxeo. El boxeo es una lesión traumática continua, crónica, que provoca una lesión orgánica en el cerebro, una modificación de la forma y la funcionalidad del cerebro, que puede provocar que, a nivel psiquiátrico, una demencia. Es un deterioro crónico, lentamente progresivo, de muchas funciones, desde la memoria hasta la conducta y hasta el pensamiento. Eso es la demencia. Pero la demencia no solamente viene por traumatismo. Les he dicho que el origen también puede ser infeccioso de una demencia. ¿Qué? Denme un ejemplo. Les he hablado de una enfermedad, de una infección de transmisión sexual. ¿Qué? Sífilis, de otra más. La demencia es una enfermedad del SIDA. Hay lesiones tumorales que cuando la inmunidad de un paciente con VIH-Sida disminuye, hay tumores que, quizás les estoy dando ejemplos muy raros, digamos, pero sí es importante que sepan que hay diferentes. Ahora, el más común que les he dicho que provoca que hay cerebros programados para tener un déficit de la corteza, una disminución del volumen de la corteza cerebral, que tiene un nombre hasta alemán. ¿Qué se llama eso? ¿Qué enfermedad es el cerebro? Enfermedad degenerativa. Alzheimer. La demencia es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, demencia es la enfermedad psiquiátrica. El origen, múltiples orígenes. También hay demencia en pacientes hipertensos por microinfartos cerebrales. Se llaman a eso se llamará demencias vasculares, por déficit de irrigación, hipertensión, incluso infartos cerebrales. Ahora, existe otra patología psiquiátrica, pero de origen agudo. Una que también tiene que ver, por ejemplo, hay enfermedades infecciosas que afectan así en cuestión de horas, y es muy común en los niños. Hoy en día estábamos hablando de por ejemplo, de la influenza, ¿no? Y hay niños que se han internado a causa, incluso ha habido un fallecimiento de un niño a causa de influenza en estos días. ¿Los niños hacen qué? No, es que pensé que estaba hablando de COVID, de lo que un niño murió de COVID. ¿De COVID? Pero también el COVID puede provocar una presentación psiquiátricamente aguda porque obviamente el paciente con COVID tiene compromiso pulmonar, hay una alteración del equilibrio de la oxigenación del equilibrio ácido-base que afecta la funcionalidad del cerebro, pudiendo dar convulsiones. Puede dar convulsiones, pero generalmente cuando hay fiebre, no sé si han escuchado hablar, cuando un niño tiene fiebre, empieza a hablar como si estuviera en la escuela, está echado, pero dice, no, ya voy a presentarle mi tarea, profe, pero está en fiebre, está entre 39 y 40 grados de fiebre y habla como si estuviera hablando con la profesora, como si estuviera hablando con su amiguito, pero al frente tiene a su mamá y empieza a delirar. ¿Han escuchado hablar del delirium febril? Sí. Ya. Esa es la presentación más común en niños. Es de corta duración, ¿ya? El niño le bajas la temperatura y deja de delirar, empieza a conectarse de nuevo. En adultos existe una presentación mucho más deteriora mucho más grave. El paciente en adulto puede presentar ¿cómo se llama cuando la infección bacteriana va a todo el torrente sanguíneo? Sepsis, ¿no? La sepsis, jóvenes, provoca presentaciones de alteraciones psíquicas de corte agudo. Puede tomar minutos o unas pocas horas para que el paciente con sepsis empiece a presentar un deterioro psíquico, con generalmente deterioro del nivel de conciencia. A eso llamaremos delirium, y pueden haber síntomas psicóticos, alucinosis y otros fenómenos ligados de la esfera psíquica, ¿no? Ligados a la sepsis. ¿Cómo se curará el delirium en un paciente con sepsis bacteriana?
Antibioterapia sistémica. ¿Qué? Antibioterapia. ¿Anti qué? Antibioterapia. Antibiótico-terapia, le das antibióticos para curarle el delirio psiquiátrico. En otras palabras, se resuelve el origen orgánico del delirium y se resuelve los síntomas psiquiátricos. Podemos dar algunos remedios psiquiátricos aquí, pero van a ser de corta duración. Los tratamientos son una dosis, 2 dosis, pero generalmente nosotros tratamos la causa etiológica que está causando y así curamos. Entonces, ¿cuál será la presentación psiquiátrica aguda de los trastornos orgánicos, o sea, de patología orgánica con compromiso psiquiátrico? ¿Cómo se llama? El que toma minutos a horas de corte agudo. Delirio. Y los que son de corte crónico, enfermedades, digamos, Demencia. la demencia. Nunca se olviden, ¿ya? Porque cuando hablamos de trastornos orgánicos cerebrales, hablamos de delirium y de demencia crónica. Delirium agudo. Estas son cosas que vemos en especialidad. Hay fenómenos delirantes, ansiedad, fenómenos disociativos de origen orgánico. Por ejemplo, los pacientes con demencia pueden disociarse, pueden delirar, los pacientes con neurocisticercosis, pueden presentarse tipo de esquizofrenia catatónica, los pacientes orgánicos con cualquier problema que ya les he hablado. Por ejemplo, un paciente con retraso mental puede también tener tranquilamente cualquier comorbilidad de este tipo a nivel psiquiátrico. Los retrasos mentales por hipoxigenación durante el parto también se consideran trastornos orgánicos cerebrales, ¿ya? La demencia no es una enfermedad específica, sino es un síndrome. Decir demencia es un síndrome, no es una enfermedad en sí misma, sino es un síndrome caracterizado por deterioro de varias funciones mentales ligadas a la déficit de la memoria, alteraciones de la conducta, compromiso de la funcionalidad en general, términos de la atención, la orientación, el pensamiento, sensopercepción, un montón de factores que se alteran para decir. Demencia no es un paciente que se va olvidando dónde deja las llaves, por si acaso, dónde deja la moneda. Eso es un deterioro cognitivo leve y que no puede considerarse demencia solamente en el caso de que aparezcan más síntomas, especialmente los conductuales o los que son invalidantes, que generan un grado de déficit y generan que requieran algún tipo de ayuda los pacientes para ello. El Alzheimer es responsable de un 60-80% de los casos. La demencia vascular, que ocurre después de un accidente cerebrovascular, es el segundo tipo de demencia más común. Pero existen otro tipo de demencia, ¿no? La enfermedad de Parkinson, la de Pick. ¿Va a salir? No existe, muy buena pregunta. No existe la demencia senil, es algo de la jerga popular, ¿ya? Psiquiátricamente solamente existe la demencia. Decir demencia senil significaría decir que todos los que vamos a envejecer, porque todos vamos a ser seniles, ¿no? En algún momento. Senil significa que vamos a llegar, si logramos llegar a los 80, 90 años, que nuestro cerebro va a envejecer y va a tener un deterioro cognitivo que no debe considerarse demencia, sino hasta que haya alteraciones mentales que hagan que se haga el síndrome, ¿no? Así, podamos tener un síndrome con alteraciones que generen dependencias. Recién podemos decir demencia. Entonces, por ende, no existe demencia senil, ¿ya? Eso está bien para solo existe la demencia. Y la demencia es tuición de la psiquiatría. La enfermedad de Alzheimer posiblemente tenga algún tipo de enfoque neurológico para su manejo, pero la demencia la maneja el psiquiatra. La enfermedad de Alzheimer, que es el deterioro cognitivo que ya tiene cambios morfológicos en el cerebro, lo puede tratar el neurólogo. Por ejemplo, los microinfartos, la posibilidad de una embolia, un aneurisma, puede causar un delirio o un problema crónico, tipo demencia,
lo maneja el neurocirujano, pues debe resolver el neurocirujano. Se dice que puede haber reversibilidad en la demencia, pero en la mayor parte de los casos o se estaciona o hay un defecto. ¿Ya? Si no hay una tendencia que pueda revertir, es mucho más raro. Hay pérdida de la globalidad intelectual, alteración del pensamiento, todo lo que les he dicho, ¿no? Alteración de la memoria, capacidad de juicio, un montón de síntomas en la demencia que recién, cuando están presentes en cantidad, recién podemos hablar del síndrome demencial. Ahora voy a hablar de corte agudo. Me les he dicho que el delirium es la patología psiquiátrica de origen orgánico de corte agudo por excelencia. Y hay algo que debo recalcar. Resulta que no utilizamos mucho el nombre de delirium en medicina, porque tiende a confundirse delirium con M, con la palabra delirio, que es la alteración del pensamiento. ¿No? El paciente que se disgrega delira. ¿No? Ustedes van y entrevistan a pacientes delirantes en el hospital. No son pacientes orgánicos, son pacientes psicóticos. Entonces, no confundir el delirio de los pacientes esquizofrénicos, bipolares, con la palabra delirium con M, delirium con U y M, el delirium febril. Y una forma de no confundirlo es porque ustedes también van a utilizar y van a ver esto en las historias clínicas cuando voten cualquier servicio de emergencia o medicina interna, lo van a ver con este nombre que se usa en medicina generalmente. Es el síndrome confusional agudo. Otros nombres que resaltan muy bien el sinónimo de delirium es la psicosis de terapia intensiva. Los pacientes se agitan, empiezan a hablar como si estuvieran en su casa, no la ven a la enfermera, la ven a su madre, la ven a su hermana y hablan, deliran cuando están en estadios críticos, ¿no? Psicosis de terapia intensiva. Insuficiencia cerebral aguda, al igual que todos los órganos fallan y entran en insuficiencia, al igual que hay insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. El paciente puede morirse con una insuficiencia cardíaca aguda después de un infarto agudo de miocardio. El paciente también puede entrar en una insuficiencia cerebral aguda, presentando síntomas de deterioro grave de la cognición, empezando por el nivel de conciencia que fluctúa. Estado metabólico tóxico, síndrome cerebral agudo son otros de los sinónimos del nombre de delirio. El más común, les he dicho cuál es. Como lo van a ver en las historias clínicas, así les gusta poner a los internistas. Se refiere al delirio. ¿Y cuál es el síntoma cognitivo principal del delirio? Es, nunca se olviden, pregunta de examen, la fluctuación del nivel de conciencia. ¿Ya? Lo que pasa es que el paciente, ustedes lo van y en la visita médica, el paciente va a estar hablando normalmente, pero después de un rato que pasen, les va a tocar hacer una visita nocturna, ustedes que hagan el internado, y el paciente anciano que tiene comorbilidad de una infección, quizás está haciendo una septicemia, o estás en un posoperatorio de un recambio de prótesis de cadera, una cirugía grande, el paciente a medianoche o a las 2 de la mañana lo van llamando doctor, el paciente está queriendo quitar el suero, el paciente va a estar agitado y va a estar contenido, va a estar hablando y les va a decir cosas sin sentido, va a estar semidespierto, va a estar obnubilado, digamos, hablando de los niveles de deterioro del nivel de conciencia, y les va a hablar de esa manera, les va a decir, les va a hablar como si estuviera trabajando, como si estuviera en casa, como si estuviera hablando con un familiar, a ustedes que están ahí atendiendo. Después en la mañana va a estar normal, como si nada hubiera pasado. Entonces ha habido una fluctuación de su nivel de conciencia. La prevalencia del delirio en pacientes es esta, ¿no? En mayores de 18 años es 0.4, en personas adultos mayores va aumentando, en pacientes hospitalizados de 10 a 30% hacen delirio, en pacientes que están en UTI más del 30%, en pacientes con grandes cirugías como fracturas de cadera, o sea, postquirúrgico de recambio valvular, cirugías como la cardiotomía, llega hasta un 90%. Todos los pacientes hacen
delirio o síndrome confusional. En grandes quemados también se da, ¿no? En pacientes terminales, oncológicos. Lo más común entonces en estos casos es la presentación aguda, que es el síndrome de confusión, no la demencia. Ya lo hemos visto. Todas estas son las posibles enfermedades que a nivel sistémico, bueno, puede, por ejemplo, las crisis epilépticas pueden también ser comórbidas con síndrome confusional agudo. ¿Cuándo? Cuando el paciente entra en estatus epiléptico, el paciente no deja de convulsionar a pesar del tratamiento que lleva. En los estadios interictales, o sea, entre una convulsión y otra, pueden entrar en delirio. El paciente puede delirar, entrar en un estado de confusión. Alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas, hiponatremias, hipernatremias, hipopotasiemias, todas las alteraciones hidroelectrolíticas que puedan ver, que puedan estudiar ustedes, pueden llevar a un delirio. Alteraciones sistémicas, infecciosas, traumáticas, equilibrios hídricos, deficiencias nutricionales, grandes quemados. Muchos fármacos también están relacionados al síndrome confusional. Antibióticos, antivirales, realmente fármacos sistémicos, anticolinérgicos, antihipertensivos, anticoagulantes y otros fármacos. Hay una lista enorme de fármacos que también pueden estar relacionados a enfermedades cardíacas, cirugías, infarto, enfermedades pulmonares, EPOC, hipoxia, endocrina, crisis suprarrenal, enfermedades tiroideas, hematológicas, anemia, leucemia, discrasias sanguíneas, hepáticas, hepatitis, cirrosis, abuso de sustancias y algunos otros también. Todos los tipos de sustancias que tienen niveles de intoxicación, como la heroína, los benzodiazepina, los barbitúricos, pueden estar asociados a delirio. Los mecanismos fisiopatológicos se desconocen, pero se sabe que todos los que terminan disminuyendo o alterando la secreción normal de acetilcolina pueden llevar a delirio. Estos son solamente casos hipotéticos. Igual hay liberaciones de mediadores inflamatorios como las citocinas y interleucinas que pueden estar ligadas al déficit de la liberación, una liberación irregular, anormal de acetilcolina, que es el principal neurotransmisor activador a nivel cerebral, predisponiendo al paciente a un delirio. Los fármacos con actividad anticolinérgica, o sea que afectan la liberación normal de acetilcolina, pueden llevar a delirio. Es un cuadro que nos dice, ¿no?, el tipo de alteración a nivel cerebral, la activación del GABA, exceso de cortisol y las alteraciones a nivel sistémico que pueden llevar a esa normal liberación de neurotransmisores, pudiendo aumentar la posibilidad a delirio. La lista de fármacos relacionados a hasta incluso diuréticos, antiepilépticos, antiarrítmicos, están en la lista de posibles, o incluso antibióticos, ¿no?, como la cefotaxima, gentamicina, relacionados a la posibilidad de delirio. El diagnóstico, ¿qué les he dicho? ¿Cuál es el principal síntoma del delirio? ¿Qué fluctúa? En cuestión de minutos, horas, el paciente está bien lúcido, pero luego baja su nivel de atención, su nivel de respuesta, su nivel de Glasgow baja, puntaje. No solamente la conciencia, sino la atención. Difícilmente capta o retiene información. Son los criterios del DSM-4 para, y obviamente hay deterioro de la memoria reciente, temporal, alteraciones del lenguaje. Son pacientes postrados en cama, o sea, cuando les pregunte de síndrome confusional agudo, de hecho no los van a ver en mi materia, en las prácticas los van a ver cuando lleguen al servicio interno, cuando roten de emergencia, quizás también, o cirugía anestesio cuando vean pacientes posoperados. En el recuperatorio, en el posoperatorio, los pacientes entran en un estadio de confusión.
confusional. A veces es temporal, los pacientes en posanestesia ya están en estados confusionales, que son reversibles. Son pacientes postrados, ¿no? de servicios. Fluctúa la conciencia a lo largo del día. Para el diagnóstico de... ¿Qué necesitamos? Lo que les decía, ¿no? Toda la batería de diagnóstico, empezando con una buena historia clínica, anamnesis, exploración del examen, a través del examen físico completo y todos los laboratorios, estudios de imagen y demás que puedan hacerse, incluyendo screening de consumo de alguna sustancia o intoxicación por alguna sustancia. En la exploración física, presencia de una enfermedad conocida, antecedentes, traumatismos. Esto es lo que debemos preguntar según el examen físico, ¿no? Lo que debemos encontrar en la temperatura, en la presión arterial, en frecuencia respiratoria, si en el cuello se hicimos de meningitis, etc. Eso ustedes lo van a leer con más calma porque según el sistema hay cosas que explorar específicamente para buscar un tipo de patología que ustedes sospechen que esté causando el deterioro mental, en el caso de los pacientes. Existe un delirium que se llama delirium tremens, que es el mismo delirium, o sea, el mismo síndrome confusional, pero ligado a la abstinencia por consumo de alcohol. ¿Ya? No voy a ahondar porque es exactamente el mismo delirium o síndrome confusional que he descrito para organicidad, solamente que este tiene que ver con el cese brusco de consumo continuo de alcohol, que el paciente lo lleva en las primeras 72 horas de abstinencia a tener una mayor probabilidad de tener generalmente alucinosis orgánica, que el paciente vea cosas, generalmente animales que están trepando en el techo, o microzoopsias que vean hombres pequeños que se le acercan o que tienen algo que ver con él en un sentido negativo. Pueden haber delirios y alucinosis orgánica en esos estadios confusionales, que después de las primeras 72 horas disminuye la posibilidad y suele resolverse de forma automática el delirio, ¿no? A veces requieren apoyo farmacológico y porque el paciente puede conflictuarse mucho durante estos síntomas. ¿Conocen algún bebedor crónico que les ha dicho que veía cosas después de que dejaba de beber? Sí. Cuando vean o vayan, no sé si hoy en día es muy común el consumo de alcohol crónico. Ahora más es el tema del consumo de muchas sustancias, que el paciente no solo beba, sino además consuma otras cosas. El delirium por consumo de heroína es también igual muy llamativo, muy similar al delirium tremens de la abstinencia por alcohol. Son dos sustancias que en su abstinencia provocan estos fenómenos confusionales muy comúnmente, ¿no? Y hay microzoopsias, hay otros fenómenos, hay estadios del delirium también que tampoco vale la pena que yo les explique. Y el consumo de alcohol puede provocar también un déficit de la vitamina D1, que provoca un deterioro cognitivo. Eso ya no será ni demencia ni delirio, será un déficit cognitivo de la memoria a corto plazo producto del consumo crónico de alcohol, producto de la mala absorción de la vitamina B1, que produce una desmielinización de la membrana, ¿no? Del axón, de la neurona. Bueno, este es un flujograma que nos muestra qué debemos hacer si tenemos una sospecha de delirio, un paciente que tiene alteraciones de la conciencia, que viene como semi-inconsciente, pero decían que en su ratito estaba bien despierto. Hacemos una buena historia clínica y examen físico, identificamos si hay criterios para síndrome confusional, si los hay, hacemos de nuevo una exploración física complementaria para ver y encontrar el origen del síndrome confusional, o sea, el origen orgánico, ¿cierto? Si es infeccioso, si es metabólico, si es de algún sistema específico. Y a través de los exámenes complementarios hacemos la intervención a dicho alteración patológica que está causando el delirio. Si resolvemos el agente infeccioso, hacemos tratamiento antibiótico, hacemos tratamiento antihipertensivo y antiinflamatorio, etc. Si no es delirio, si hay una alteración cognitiva, digamos, ¿no? Asociada a una alteración del nivel de conciencia, igual hacemos un diagnóstico diferencial con la posibilidad de una enfermedad más bien crónica tipo demencia o hay alguna lesión cerebral
diferenciado o algún trastorno psiquiátrico. Realmente puede haber la posibilidad de que en realidad no estamos ante la presencia de un trastorno orgánico, más bien solamente de un trastorno psiquiátrico meramente que corresponda a la psiquiatría. Nos corresponde como médicos pensar siempre ante la presencia de síntomas psiquiátricos, y con esto redondeo la clase, espero que me detengan esto que les voy a decir, que aquí acabamos, que ante la presencia de síntomas psiquiátricos generalmente debemos pensar en una patología orgánica, siempre, porque en los criterios diagnósticos psiquiátricos en todos se incluye el descartar que el problema maníaco bipolar, que el episodio depresivo, maníaco o psicótico sea de origen orgánico. Debemos excluir, eso está en los criterios diagnósticos de la mayoría de los trastornos psiquiátricos que vamos a ver posterior a esta clase. Entonces debemos hacerle qué estudios complementarios, aparte de revisar de nuevo el antecedente, reentrevistar al paciente, a la familia. ¿Qué estudios complementarios debemos hacer para descartar patología orgánica? Hablando del cerebro, ¿qué? De imagen. ¿Qué estudios de imagen? Tomografía. ¿Qué más para ver la función eléctrica del cerebro? Electroencefalografía. Sí, pueden hacer estudios de gabinete, de laboratorio, pues, relacionados a la búsqueda de serología relacionada, por ejemplo, a tuberculosis extrapulmonar, meningia, neurosífilis, VIH-Sida. Háganlo, porque eso es nuestra labor médica, buscar y descartar que ese cerebro que está psicótico no se deba a una neurocisticercosis. Resulta que el paciente está psicótico con síntomas de desorganización, pero resulta que antes trabajaba con cerdos, trabajaba en una granja de cerdos. ¿En qué sospechan? ¿Tiene el antecedente epidemiológico? Pídame una serología antes de decir esquizofrenia, antes de decir bipolaridad. Por ahí sí hay algo que tratar, por si acaso son enfermedades ya tratables, le darás el antiparasitario que corresponde, ¿no? Le darás el tratamiento epidemiológico específico. ¿Entendido? Este es un cuadro que yo espero que lo revisen, pero es la diferencia entre el delirio, demencia y la psicosis. Voy a ponerles un ejemplo, ustedes van a revisar este cuadrito, pero si por ejemplo hablamos de la conciencia, en el delirio, ¿cómo está la conciencia? Disminuida, pero el curso va a ser fluctuante. La conciencia va a fluctuar en el delirio. ¿En la demencia va a fluctuar? Va a estar normal. ¿En la psicosis, en una esquizofrenia? Normal. No tiene por qué estar alterada la conciencia. Solo en el delirio va a estar alterada la conciencia. Los delirios, el paciente que delira con ser Dios, con que va a venir una nave espacial. ¿Cómo están los delirios del delirium? Son no sistematizados o fluctuantes, a veces no están presentes, no son constantes. En la demencia, no, hay deterioro cognitivo, sí, pero generalmente no hay. En estadios bien avanzados de demencia, recién hay delirios. Pero en la psicosis, generalmente sistematizados, son delirios paranoides, persecutorios. La atención, ¿atiende el paciente con delirio? No, porque la alteración cognitiva es global, fluctúa al nivel de que el paciente no atiende, está postrado en cama, no atiende. En la demencia, atiende normalmente, solo se afecta en la crisis severa. Y en la psicosis atiende normalmente. La memoria, no sé si está la memoria. La memoria se va a alterar si en el delirio solamente es de forma fluctuante, porque después de un rato el paciente va a volver a su memoria normal. En cambio la demencia no, constantemente va a tener problemas de déficit de memoria a corto plazo, incluso puede llegar en demencia severa a déficit de la memoria a largo plazo. En la psicosis no hay alteración de la memoria. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, preguntas de aquí, de este cuadro es que voy a